Respetada audiencia de Ecuador en vivo, estamos a puertas de iniciar un nuevo, fresco y honesto gobierno bajo el mando de Guillermo Lasso, que es un ciudadano ecuatoriano con una enorme experticia en el manejo económico financiero, un hombre de integridad moral indiscutible que evidentemente nos ha abierto a los ecuatorianos una gran ventana, una puerta abierta de esperanza, de luz, que no va a ser fácil. Vamos a tener que caminarla juntos sin duda. Para hablar de estos temas económicos, financieros, fundamentalmente, he invitado ya a una celebridad de la economía, doctor en economía, el doctor Alfredo Vergara, graduado en las principales universidades de Estados Unidos, no en cualquier universidad, y de Canadá. Vamos a tratar el tema financiero y muy concretamente el tema de la banca, porque Alfredo fue superintendente de bancos cabalmente del expresidente Rafael Correa. Alfredo, te doy una cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Marcelo. Estoy muy bien aquí en Quito. Tan Bien, bonito. empecemos diciendo que la importancia de la banca en la economía moderna, a partir del Renacimiento, es una importancia esencial, inexorable. Es la base del sistema de libre mercado, tan esencial que los propios países socialistas nunca pudieron ni pueden, los pocos que quedan, prescindir de la banca. Su fundamento son normas muy estrictas, hoy perfeccionadas en el Código de Basilea. Los gobiernos, sin embargo, Alfredo, se dan modos para aflojar, dar rienda larga a estas normas, y ahí es cuando la banca, que no siempre tiene banqueros como Guillermo Lasso, que banqueros honestos, pues empieza a desbocarse. La primera pregunta que te hago a ti, Alfredo, doctor, es ¿qué sucedió con la banca durante los 14, 15 años de correísmo, con Moreno inclusive? Tú fuiste superintendente de bancos. ¿Qué pasó con la banca y sus controles? Bueno, en Montecristi, estoy seguro de esto, por órdenes de Correa pusieron el artículo 303, vigente hasta hoy. Está en la Constitución que se aprobó en plebiscito por el Ecuador. Toda esa parte fue legal. Pero ese artículo daba todo el manejo no solo del sistema bancario, sino también del proceso de dolarización. Yo diría especialmente del proceso de dolarización a una sola persona, al presidente de la República. En este artículo dice que todo el manejo de política monetaria, crediticia, cambiaria, quedaban a órdenes del presidente y que el presidente lo ejecutará esas funciones a través del Banco Central. Un absurdo total en un país dolarizado, porque para comenzar el gobierno, cualquier gobierno que sea, no produce un solo dólar, no genera un solo dólar. Ya no es como cuando tenemos moneda propia que el gobierno, cualquiera que sea, imprimía dólares de acuerdo a su libre Imprimía albedrío, sucres. a su criterio. Imprimía sucres. Exactamente, pero en dólares ya no puede. Por lo tanto, la política monetaria ni la política cambiaria no existen. Pero en el artículo 303 de la Constitución le da la prerrogativa al gobierno, que están escritos, pero en la práctica no sucede nada. Lo que pasó es que el presidente Correa utilizó esa prerrogativa que le da la Constitución para cogerse el dinero producido por la sociedad civil y puesta en el sistema bancario, y a su vez el sistema bancario entregando parte de este dinero a través de los fondos de encaje y de reserva y de liquidez y de seguros que están dentro de las leyes, ser depositados en el Banco Central, porque era una institución pues, en la que todos confiábamos. Pero eso es todo. Es una institución que exclusivamente hacía las veces de caja fuerte de ese dinero, que bien podía estar en un banco privado o afuera. Fue la Constitución de Montecristi, se dijo, pues el presidente maneja, y el presidente dijo, eso va al Banco Central. Y como está en el Banco Central, y el Banco Central es una institución del Estado, ese dinero pasa a ser del Estado, por lo tanto yo hago con ese dinero lo que yo quiero.
En Eso es lo que definitiva, pasó, eso fue Alfredo. puesto así en corto, ¿no? Este delincuente, gracias por la síntesis, este delincuente Correa, cierto, que de tonto no tenía nada para las picardías, instrumentó, cambiando instituciones, su contenido jurídico para manejar el dinero de los ecuatorianos. El Banco Central debe ser autónomo, no es un banco de créditos, no es un banco de financiamiento, es un banco de reservas, como tú bien sabes. Tú fuiste autoridad de ese banco y superintendente de bancos. Ahora bien, ¿qué, ¿qué podemos esperar del presidente Guillermo Lasso, que es un hombre experto en la materia, feliz y afortunadamente un hombre de una rectitud y una integridad probada? Ahorita tiene como prioridad salvar al Ecuador de la crisis y para ello pues tiene que instrumentar toda su experticia. Pero ¿qué le recomendarías tú al señor presidente Guillermo Lasso en materia financiera y bancaria concretamente? Por En ejemplo, primer Alfredo, lugar, ¿cómo en primer verías tú lugar y de manera, ¿cómo verías tú que Guillermo Lasso abra las puertas a la libre competencia de la banca internacional? sí, dos preguntas. ¿Qué haría, qué recomendaría yo o qué debería hacer el presidente Lasso de manera inmediata? Es decir, ya ahora, antes de tomar la presidencia, pues el 24 de mayo. Y la segunda cosa, lo que tú me acabas de decir, ya el manejo mismo de la parte monetaria o de la dolarización del país. En la primera pregunta, yo creo sinceramente que el presidente Lasso, bueno, no es del carácter de él, yo creo que él va a esperar al 24 de mayo, pero yo creo que alguien debería aconsejarle que diga públicamente que lo que está haciendo la Asamblea y el presidente Moreno de tratar de instalar a 10 amigos de ellos en contubernio de estos dos grupos para que sigan manejando durante 6 años más de forma totalmente independiente y autónoma, es decir, a su libre albedrío, sigan prorrogando los 14 años de socialismo del siglo XXI, poner 6 años más y dejar maniatado no solo al presidente de la República, sino también a la sociedad civil, que somos los que a la final generamos los dólares que tenemos en el país. Doctor Eso Vergara, creo que debería mandar un mensaje claro que él ya, no respetaba eso y que eso es un absurdo el día total, es domingo, una falta de respeto para todos. el día domingo 25 de abril, se vence el tiempo en el cual la Asamblea, esa lodosa, fangosa, desprestigiada, corrupta Asamblea, debe tratar el proyecto económico urgente de defensa de la dolarización, que tiene algunas picardías. Esta que tú, Alfredo, acabas de anotar, la conformación de dos consejos, dos corporaciones, dos juntas, comités, qué sé yo, con 5 y 5, amigos de Moreno, que quedarían si se aprueba esta, discúlpame el término brusco, esta porquería o esta parte lodosa, quedarían fijos, firmes y atornillados por 6 años, maniatándole al presidente Lasso, Alfredo. Una falta de respeto, no solo al presidente, sino al pueblo ecuatoriano que lo eligió hace pocos días. Y además a ese pueblo ecuatoriano, y que utiliza la palabra pueblo, pero creo que es más sonora que hablar de la gente o de los ecuatorianos La simplemente. población, la Que somos los que ciudadanía. generamos dólares, somos los únicos que generamos dólares. Ya estamos dolarizados. En dolarización ningún gobierno, ni el de Lasso, ni el de Moreno, ni el de Correa, pueden producir ni un solo centavo. Ya se acabó esa prerrogativa que tenía pues desde hace un siglo los gobiernos ecuatorianos cualquiera sea. Es la primera gran contradicción. Llamar en defensa de la dolarización a esta mamotreto de, como tú dices, de nominar a dedo estas dos juntas es un absurdo. Por un lado. Por otro lado, Marcelo, y esto para los constitucionales, resulta claro que nombrar a dedo estas juntas supuestamente autónomas sin derogar previamente el artículo 303 es totalmente anticonstitucional, porque bien o mal, la Constitución, así dice cualquier abogado, prevalece sobre cualquier otra norma, sobre cualquier otra regulación que sea dado por cualquier el Estado, sea el presidente de la República o sea la Asamblea. Primero tiene que reformarse el artículo 303 y luego poder hacerse. Así que también desde ese punto de vista totalmente anticonstitucional el hacer esto a rompe.
deshincha antes de este domingo, pues el 25 de abril. Yo creo que por lógica, por sanidad y por respeto hacia el país, la Asamblea debería archivar este mal arado proyecto y mal llamado de defensa de la dolarización. No defiende absolutamente nada. Si defendería la dolarización, lo que debería hacer es volver a la dolarización de mercado que tuvimos durante los 8 primeros años, donde ahí no hubo ningún problema. El país creció, se creó empleo, obtenimos la tasa más alta de crecimiento en Latinoamérica. No necesitamos ni deuda con el Fondo Monetario, ni endeudarnos con China, ni con ningún banco. Cero endeudamiento externo. Y además hubo formación de un gran flujo, gran fondo de liquidez y de reserva para inversión. Cero corrupción, Marcelo, en esos 8 años. Si todo esto debería ser en defensa. Estás hablando de los 8 primeros años de este siglo, los primeros 8 años del siglo XXI. Así es. De eso estoy hablando. No sé, ¿me hiciste alguna pregunta tal vez? No, ya. De eso estoy hablando. Te pregunté, Alfredo, perdóname si te olvidaste, no importa. Tu explicación es clara y sintética. Te pregunté si sería una medida adecuada para sanear aún más cualquier suspicacia que haya sobre el capital financiero, el capital de crédito. Abrir las puertas a la libre competencia de la banca internacional. Sin duda es lo que hay que hacer. Nosotros eso ya lo hicimos en el primer año de dolarización. Rogamos, pedimos y dimos todas las garantías de los 4 bancos extranjeros que en ese tiempo funcionaban acá. Y les dijimos, compitan ustedes libremente con el resto, en aquel entonces 27 bancos nacionales. Y logramos esa competencia. Y logramos incrementar una cantidad muy exigua de nuestra oferta monetaria después que se hizo el cambio de recogimos sucres y entregamos dólares. En el Ecuador había de oferta monetaria apenas 3.000 millones de dólares. Actualmente existen alrededor de 28.000, casi 10 veces más. La cantidad de 3.000 millones al inicio de la dolarización era muy exigua. Y eso lo que hicimos es, con competencia, logramos que la velocidad de circulación de esos 3.000 millones de su oferta monetaria circule 6 veces en promedio anual y se conviertan para fines del año 2000 en 18.000 millones de dólares. Un crecimiento bárbaro que nos permitió, pues lo que ya te he dicho, no sé si dicho con números, la generación de empleo digno. 200.000 puestos de empleo formales, pasaron gente del sector informal al sector formal, en promedio anual durante esos 8 años. Reducimos a la mitad de la pobreza, es decir, bueno, esas cosas que yo ya he dicho, pero lo importante es que hubo 0 corrupción, 0 deuda externa, superávit fiscal permanente. Doctor Vergara, el país salía de la grave crisis del periodo bancario. Salía de allí y con gran sensatez, hay que reconocerlo, el Frente Económico de aquellos primeros años sacó al país de la crisis hasta llegar en un año, no recuerdo cuál, a tener el rango de crecimiento de casi un 8% equiparable con el crecimiento de China. Pero el crecimiento promedio en esos 8 años fue de 4.5 del Producto Interno Bruto anual promedio. Así es. Así es. No, fue el año al que tú te estás refiriendo, fue el 2004. Llegamos a un crecimiento de 8.2. El único país en el mundo que logró superarnos fue China, que en ese año logró crecer más del 9%, que fue pues un acontecimiento mundial. Y desde ahí comenzó el boom chino, que hasta ahora no termina. Pero fue el único país que nos ganó en aquel entonces, en realidad tú tienes toda la razón, fue el año 2004, que crecimos al 8.2%. Mira, Marcelo, además de esos 8 años, no tuvimos un solo acto de corrupción, ninguno. Eso también es muy importante. Tuvimos un gran acontecimiento de una gran inversión que fue lo que se llamó el OCP, el oleoducto de crudos pesados, que hasta hoy pues nos ha servido para dar dinamismo a la producción de petróleo. Ahí el Estado ecuatoriano no puso un solo centavo. Es por eso que este es uno de los poquísimos proyectos que ha funcionado a las 1000 maravillas y sin una sola glosa. Nada que ver con los proyectos de Yachay
la refinería del Pacífico, refinería Esmeraldas, que se hicieron pues ya en los últimos 14 años, a partir del año 2009, ya en la época de Correa, que fueron pues mamotretos, o el último, el Coca-Cola Sinclair, que hasta ahora se sigue desmoronando. ¿Cuántos miles de millones se han gastado ahí, Marcelo? Hay que comparar, en cambio, las obras que hicieron los 8 primeros años. Eso también es importante. En realidad, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero claro, ese fue el escenario que se creó gracias a la dolarización de mercado, es decir, a la dolarización donde la economía, la velocidad monetaria funciona gracias a la competencia, la libre competencia, sana competencia, además vigilada por el Estado. Porque a veces también, pues los que no conocen dicen, libre competencia es que los bancos o los empresarios hagan lo que les dé la gana. No, los bancos y empresarios se someten, ellos sí, a la ley que les impone. Cuando el doctor Alfredo Vergara habla de velocidad del flujo del dinero, está hablando de dos cosas: dinamización de economía, inversión, creación de empleo. Es decir, es un factor, la velocidad del dinero, la rapidez con que el dinero se transfiere, se traslada de mano en mano, creando riqueza, creando producción. Eso es la velocidad del dinero. Garantizado eso, todo el espectro social empieza a crecer. La gente tiene más dinero para gastar y para demandar. La demanda crece, la oferta también crece, crece la industria, crece la producción, crece la calidad de la producción. La velocidad del dinero es un término clave en economía. Alfredo, paso a la siguiente pregunta. Si me disculpas, necesito 30 segundos nada más para rematar lo que tú acabas de decir. Adelante. La principal diferencia entre una economía no dolarizada, una economía del sucre, y una economía dolarizada, es que en una economía dolarizada nosotros podemos incrementar la masa monetaria sin generar inflación y sin generar devaluación, porque el valor del dólar no depende de nosotros, sino de lo que haga ahí pues la política de los Estados Unidos, de lo que pasa en el mundo. Esa es la principal diferencia, que si nosotros tratamos de hacer lo mismo, incrementar la masa monetaria, que es muy fácil hacerlo, imprimiendo más dinero cuando tenemos sucre, ahí pues podemos hacerlo y gozar un par de meses, porque después nos agarra la devaluación y nos agarra la inflación. Es lo que hoy pasa en Venezuela, te paso como ejemplo. Entonces esa es la gran diferencia entre una economía dolarizada y una economía no dolarizada. Eso es lo que no entienden los gobiernos y tampoco los asesores del gobierno. No entendió Correa, lo va a entender Guillermo Lazo. Diferentes. Lo va a entender Guillermo Lazo. El tema es que podemos acopiar más dólares, eso es liquidez monetaria, sin producir un desequilibrio entre la demanda y la oferta de bienes, sin producir inflación. ¿Por qué razón? Porque dice Alfredo Vergara, la regulación monetaria del dólar responde a la Federal Reserve, al Banco Central de los Estados Unidos. Nosotros no podemos intervenir absolutamente en nada. Lo que sí podemos es multiplicar, decuplicar la masa monetaria para incrementar producción y incrementar el empleo en el país, la ocupación en el país. Alfredo, ¿me escuchaste? Así es, Marcelito. Nosotros tenemos esa gran ventaja de poder utilizar nuestro propio dinero en lugar de traer endeudamiento externo. Esa es la gran ventaja, Marcelo. Nosotros con la velocidad del dinero no necesitamos endeudarnos. Por eso en esos 8 primeros años no nos endeudamos con ningún gobierno, ni con China, ni con el Fondo Monetario, ni nada, porque no necesitamos. Es importante poder manejar, incrementar la velocidad del dinero. Ahora es obvio que ese incremento de la velocidad tiene ciertos límites. ¿Por qué? Porque obviamente la capacidad de respuesta a esa nueva demanda de bienes y servicios que se genera al incrementar la velocidad del dinero, la velocidad o la capacidad de respuesta del resto de la economía, obviamente pues tiene sus límites, ¿no? La capacidad productiva del país. Pero en un país subdesarrollado con tan límite de desocupación
que tenemos nosotros. Ese límite está bien lejos. Es decir, tenemos años que podemos seguir creciendo sin topar ese límite. Mira, deja aparte el límite de crecimiento monetario porque eso no nos interesa, no nos corresponde. Ojalá ese límite esté, que no exista, que esté muy lejos en el horizonte. Necesitamos incrementar a través de producción, de seguridad jurídica, de inversión. Necesitamos incrementar la velocidad del dinero sin límites en este momento para salir de la crisis. Alfredo, una última pregunta. ¿Qué tanto conviene al Ecuador mantener buenas relaciones con la banca internacional en general y con la banca de los Estados Unidos? No crear en la banca norteamericana, banca estadounidense, desconfianza ni manejos lodosos, manejos raros y extraños, porque hay algún banco de titulares correístas que puede dar este momento asesoría, tengo entendido, en Estados Unidos y está dedicado a hacer servicios bancarios. Cuidado con eso porque las reglas y las supervisiones en Estados Unidos sobre el fenómeno financiero son mucho más estrictas que aquí. No te doy nombres, pero por favor te doy el mecanismo, te doy te doy lo que está sucediendo institucionalmente en este momento con alguna casa bancaria. Te entiendo perfectamente. Mira, lo que debe hacer el próximo gobierno, si el gobierno de Guillermo Lasso, porque es que hace el actual gobierno, además ya no tiene tiempo de hacer nada, y está dentro del socialismo del siglo XXI, es sencillamente declarar que la competencia de cualquier banco extranjero que viene acá no tendrá ningún tipo de incentivo extra ni de subsidio, pero sí estará garantizado a tener libertad de competencia, es decir, competir en igualdad de condiciones con la banca nacional. Obviamente, ahí hay un obstáculo actual, porque un banco puede decir, sí, gracias por darnos esa apertura, pero nos están cobrando actualmente un 5% del impuesto a la salida de divisas. Y nosotros como banco extranjero, estoy hablando de algún banco norteamericano, europeo, lo que sea, que pone acá su matriz o una sucursal, obviamente va a tener un flujo casi constante de ida y vuelta de dinero. Y si un banco tiene que por cada $100 que pone acá, cuando los quiere sacar, tener que pagar 5%, y si esta transferencia lo hace 5, 6, 7 veces al año, como no es raro que un banco internacional lo haga entre la matriz y su agencia, gracias, Alfredo, pues estaría pagando 30, 40%, es imposible. Entonces ellos no van a venir si eso sigue pendiente. Así es, la base fundamental para traer a libre competencia al sistema financiero internacional, lo cual sería sano y conveniente, es ir bajando, y lo más pronto posible, esa tasa de interés a la circulación de capitales de 5%. Eso nos metió como un golazo el sinvergüenza delincuente de Correa para apropiarse de dinero que no le correspondía, y eso estancó la economía. Ese impuesto tiene que, ojalá que inclusive desaparecer. Alfredo, unas palabras tuyas finales porque se nos termina el tiempo. Tiene que desaparecer nada más de esto, digo, el impuesto ese, porque nosotros, nuestra única salida debe ser, y en el horizonte debe estar, en convertirnos en un centro financiero internacional, imitar a Panamá. Esto es lo que le queda al Ecuador por hacer. Hecho eso, volvemos a tratar de llegar al primer mundo, como mundo desarrollado y mundo. Gracias, Alfredo, y tenemos espejos lejanos. A distance mirror, dirían los gringos, ¿no? Tenemos Singapur, tenemos Hong Kong, tenemos Taiwán, tenemos Corea del Sur. Panamá, que está más cerca. Bueno, eran países, disculpen, entre comillas, infelices, aldeanos. Hoy son potencias económicas en el mundo, gracias a un manejo económico liberal. Que se olviden los izquierdistas de un cuerno, que se olviden de su catecismo. Necesitamos economía de mercado y de modo urgente, y tenemos la enorme garantía de tener un hombre que lo entiende bien. Guillermo Lasso. Gracias, Alfredo. Un abrazo para ti. Gracias a ti, Marcelo, por dar esta oportunidad que muy pocos periodistas, y esto insisto yo una vez más, suelen dar. No quieren meterse en este aspecto. Gracias, Marcelito.